Bien, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Eduardo Sánchez González y esta es la unidad número uno que representa los aspectos conceptuales de la evaluación institucional. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación, entender la dinámica del concepto, algunas funciones y las normas que de cierta manera engloban la parte de la evaluación. ¿Y por qué no hacer una meditación a través del tiempo? ¿Cómo es que la evaluación realmente ha cambiado o simplemente se ha ido adaptando, eh, aclarando a lo mejor algunos sentidos, entre otras pequeñas ideas que por ahí vamos a ir desarrollando? Primeramente, pues hay que entender sobre el concepto de la evaluación, que de cierta manera pues nos puede englobar muchísimos aspectos. Uno de ellos, como bien lo podemos observar, dice: la evaluación puede entenderse de acuerdo a diferentes puntos de vista o enfoque, que pueden ser las necesidades que se vayan desarrollando, es decir, el obtener prácticamente un resultado sobre lo que se está haciendo, los objetivos propios de la institución, que podrían ser algo como medibles, y los propósitos, para cuál es la intención de esta evaluación. Propiamente, algunos de los aspectos que engloban los objetivos de la institución pueden ser tener un control sobre aquellos elementos que estemos evaluando, la medición para otorgarles como un número y que sea de cierta manera más fácil desarrollar un, un parámetro en el cual tenemos nosotros como pues, que sea medible, que sea más factible otorgarle una numeración. El enjuiciamiento de la validez del objetivo, que ese es como prácticamente el darnos una idea de que se está valorando y se están obteniendo los resultados esperados. Porque a final de cuentas, cuando nosotros estamos evaluando, pues estamos tratando de entender que se está llevando a cabo o que todas estas herramientas, tareas, actividades van enfocadas y encaminadas hacia un objetivo, que ya sea este objetivo dependiendo del tiempo que estemos hablando. Puede ser desde un proyecto, puede ser una serie de actividades que sean consecutivas, parte de un proceso, entre otras cosas. Y por último tenemos lo que es la rendición de cuentas, que si bien al final nosotros, por ejemplo, estamos evaluando para considerar ahora, midiendo hacia el tiempo atrás, todos los aspectos que se llevaron a cabo para obtener el resultado, o al día de hoy cómo estamos, entendiendo que es el resultado de toda la serie de actividades, en el cual podemos ir viendo si hay que cambiarlas, hay que hacer ajustes preventivos o correctivos, y de cierta manera, pues volver a plantear el objetivo o retomar el camino para que el objetivo se cumpla en tiempo y en forma. Entonces, el concepto, pues como podemos ver, nos logra dar una idea pues muy amplia sobre la dimensión de qué nos quiere decir la evaluación, pero tenemos aquí alguna distinción de acuerdo a las funciones, que en la siguiente gráfica les voy a presentar. Por ejemplo, las funciones vienen siendo prácticamente los cuadros que están de colores, mientras que las normas vienen siendo este pequeño círculo con las flechas. ¿Por qué lo quise presentar de esta manera? Bueno, porque las funciones, como bien podemos ver, tienen diferentes enfoques, que puede ser una función diagnóstica, una función instructiva, una función educativa y autoformadora. La evaluación tenemos que considerarla como un elemento y una herramienta que nos ayuda no solamente en la cuestión de la educación, sino también podemos evaluarnos a través de la capacitación, podemos evaluarnos desde un enfoque administrativo, desde un enfoque formativo, desde un enfoque, por ejemplo, de un desarrollo de un proyecto, y por eso es que las normas, como bien podemos verlo ahí, unen las características en las que todas en todas se utilizan las normas, es decir, que sean aplicadas de manera general,
visualizando que deben de ser útiles, que son factibles, en el cual debe también contener una evaluación que sea ética y que propiamente no tenga una inclinación hacia el elemento que esté dándole un beneficio o perjudicando, en este caso, el elemento o a la persona, al alumno que esté siendo evaluado y que debe ser exacta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como lo vimos, es una situación medible, es una situación que a final de cuentas nos va a servir, de ahí la utilidad, nos va a servir para poder nosotros comprender y tener un diagnóstico, en este caso, sobre lo que estamos haciendo, de entender que las instrucciones que se van ejecutando sean realmente cumplidas, que a veces nosotros vamos evaluándonos para poder seguir progresando. En ese sentido, también el enfoque educativo y la autoformadora, que viene siendo prácticamente como una evaluación constante en donde el individuo propiamente va mejorando cada vez más y que el área de conocimientos no deberían de ser, por ejemplo, como una línea, sino que deberían de ser más bien procesos que sean encadenados como engranes en los que uno te ayude y te permita conocer y profundizar eh, pues ampliar el alcance y conocer todos los elementos que conllevan a una siguiente información, a un siguiente nivel educativo o a un nuevo conocimiento. Por ende, entonces podríamos con el aspecto plantearnos la siguiente pregunta sobre, ¿ha cambiado significativamente la evaluación a través del tiempo? Y yo creo que no precisamente como cambios muy, muy drásticos, porque a final de cuentas podemos visualizar que ha habido generaciones en los cuales tienen muchas características, pero que a final de cuentas como que van ampliando las cuestiones que se van midiendo, las cuestiones que se van evaluando. Es decir, por ejemplo, tenemos la generación de la medición, que incluye un periodo pre-tayleriano, tenemos la generación descriptiva, la generación de juicio y una generación constructiva. Entonces, a través del tiempo, estas generaciones fueron creando elementos en los cuales la evaluación era una situación donde se medían los conocimientos, luego iban midiéndose también el entorno y luego iban midiendo conforme a la aplicación. Es decir, cada vez estaba siendo más práctico sin ser repetitivo para realmente conocer que la persona o el alumno tuviera estos conocimientos. Yo creo que entonces parte de la educación no solamente debemos de considerar la evaluación, porque es algo muy, muy general. Yo me encuentro en la cuestión, en el nivel educativo media superior, en el cual actualmente con todas estas reformas y la nueva que va a entrar, cada vez nos invita y nos incita a que los alumnos tengan los conocimientos y sepan en dónde están siendo aplicados o en dónde pueden ser aplicados en su entorno. Entonces, vamos viendo que la evaluación no se trata solamente en estos tiempos de memorizar y de repetir las cuestiones de información para poder aplicar un examen y sacarlo de manera con una calificación muy alta, sino que deberíamos de entender que el alumno entiende, comprende y sobre todo analiza las situaciones y en dónde pueden o en dónde aplica alguna ciencia, algún conocimiento, alguna información que le permita obviamente entender su entorno, entender la situación, hacer un análisis y por ende seguir aprendiendo. Y eso nos permite a nosotros tener un parámetro de que el educando está siendo una persona pensante, analítica, y que su evaluación no está centrado en un solo elemento o en una herramienta como un examen o un proyecto, sino que más bien es el conjunto de una serie de actividades, de proyectos, de conductas que el alumno va teniendo y va observando, pero sobre todo que las aplica de una forma idónea. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy.
Esperamos que se encuentren muy bien y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.